Lo pongo más acá. El mensaje del Evangelio es cristocéntrico. ¿Qué significa eso? ¿Cómo la ven desde ahí ustedes? ¿A qué les suena eso? Por ahí lo vimos, lo tocamos, lo usamos en alguna clase. Muchas gracias, mi amor. Cristocéntrico. ¿A qué suena eso? En torno a Él. Es en torno a Él. Todo gira en torno a Él. Pero cuando hablamos del mensaje del Evangelio, en esta frasecita exclusivamente estamos hablando del evangelismo. ¿Ya? Sin dar por descontado, obviamente, que todo lo que hablamos de Dios es evangelio, en el sentido de que cuando ustedes predican acá en el púlpito, cuando el pastor, los hermanos diáconos o alguien de visita, es también predicar el evangelio. Pero en el contexto del evangelismo, necesariamente es eso, porque en la iglesia podemos y debemos predicar, como decía Pablo, todo el consejo de Dios, todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todas las historias, todo, en todo hay el mensaje de Dios, en toda hay enseñanza de Dios, toda la Biblia es útil, dijo el apóstol, ¿verdad? Por lo tanto está bien, pero en relación a lo que es evangelismo, necesariamente ahí tiene que ser cristocéntrico. Si yo se da la posibilidad de que yo cuente una experiencia personal en una cuestión de evangelismo, bienvenida sea, siempre y cuando esté dentro del contexto de lo que es evangelización. Y para luego pasar a hablar de lo importante, porque por muy dramática, espectacular que sea mi experiencia, no puede superar a Cristo en el mensaje. ¿Ya? Y todo va a servir como ilustración para apoyar lo que yo voy a hablar de Él. Por lo tanto, fundamental, y qué bueno que por ahí alguien me mostró ya, tiene doctrina bíblica sobre la cruz de Cristo. Ojalá que lo compartan para que todos puedan verlo, porque de eso se trata. Primero tenemos que ser cristocéntricos. Primero tenemos que aprender sobre Él. Primero tenemos que aprenderlo todo sobre Él, para después poder presentarlo, para poder hablar de Él. ¿Ya? Por lo tanto, fundamental eso, sobre todo en la evangelización. Evangelización, cuando vamos a hablarle a personas no convertidas, nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Todo lo que hablemos de experiencias personales, testimonios y todo aquello, bienvenido sea, pero siempre y cuando apunte al blanco, que es presentar a Cristo. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de estar en una reunión por ahí, una iglesia enorme, y había un invitado chileno, algo conocido dentro del medio canutense chileno, y fue interesante porque él predicó y él estaba levantando en ese momento, ya estaba terminando una iglesia en cierto sector de la ciudad. Y el mensaje, lo que él predicó, versó fundamentalmente sobre cómo él estaba levantando la obra y cómo Dios, según él contaba, lo había acompañado en esta misión y cómo habían llegado ofrendas de todo tipo y la gente se había movido y puras cosas maravillosas, todo bonito. El asunto es que después de más o menos 45 minutos de mensaje, él termina ya de hablar de cómo estaba construyendo su iglesia y él hace una invitación a quienes quisieran, la iglesia estaba llena, a quienes quisieran entregar su vida al Señor. O sea, terminó el mensaje e hizo un llamado a la conversión, a aceptar a Jesucristo, al arrepentimiento, etc. Y recuerdo que deben haber pasado unas 15 personas, 20 personas, no recuerdo exactamente el número. La cuestión es que después de la reunión yo obviamente volví a mi casa y en el camino iba reflexionando y pensando, y no podía dejar de preguntarme algo. Esa gente que pasó al altar, ¿a qué se convirtió? Si todo lo que escuchó fueron cómo Dios multiplicaba lo que ustedes daban de ofrenda o lo que usted traía para el Señor, eso fue todo el mensaje. Luego se hacen llamado para aceptar a Cristo, pero nunca se habló de Cristo. Nunca se presentó a Jesucristo. Nunca se habló de Él como Hijo de Dios. Nunca se habló de Él como Salvador, como Redentor, como muerto por causa de nuestros pecados. Nunca se dijo que Él había resucitado. Nunca se dijo que Él estaba a la diestra del Padre y que ahora intercedía por nosotros. Nunca se habló del plan de la salvación. Se contó una historia sobre cómo estaba creciendo la iglesia y luego se llamó a la gente a convertirse y yo me preguntaba, ¿a qué o a quién? Si nunca se les presentó al Señor. Y eso que puede ser nada más que anecdótico, es profundo, es importante y es peligroso.
que debemos hacernos una pregunta, especialmente ustedes, antes de ir a trabajar para el Señor a Chiloé, tienen que hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer para esa gente? Si vamos a ir a evangelizar, si vamos a ir a que se conviertan, la idea es que se conviertan a Jesucristo. Por muy buenos planes que pueda tener mi iglesia, no me sirve de nada convertirme a la idea de una iglesia. No me sirve convertirme a un ministerio X. No me sirve casarme con una ideología en particular. Lo único que nos salva y nos redime es Jesucristo en nosotros. Jesucristo, mi Salvador, Jesucristo, mi Redentor, aquel que ha perdonado mis pecados. Pero para que perdone mis pecados, yo primero tengo que decirle perdón. ¿Me estoy explicando con claridad? Entonces es peligroso, es muy peligroso cuando con herramientas equivocadas evangelizamos, porque el resultado es incierto. Porque no podemos medir, porque ¿cómo se mide la conversión de alguien? ¿Cómo medimos? ¿Existe algún parámetro para medir si esta persona realmente se convirtió? Cuando nosotros solo vemos rostros, lágrimas, etc., pero no vemos corazón. Entonces, ¿cómo medimos que alguien realmente se haya convertido? Y vamos a usar esa palabra bien canuta. Se haya entregado al Señor. ¿Cómo se mide eso? En realidad, la única forma que tenemos para medir ese resultado es midiendo la calidad de mi presentación. Si yo he sido claro, si yo he sido concreto, si he dicho prácticamente todo lo que pueda decir sobre Cristo, lo necesario para ser salvo, eso me permite a mí, por lo menos, manejar una buena dosis de porcentaje en que esa persona a lo que se convirtió o lo que creyó fue realmente el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, si queremos medir la calidad de esa conversión, debemos mirar la calidad de mi presentación. ¿Me estoy explicando con claridad? Esa es la idea. Esa es la manera, por lo menos, para evitar en el futuro, cuestiones que seguramente ustedes, que yo les pregunté el otro día cuántos llevaban menos de una vida, todos más de un año por lo menos, así que podemos conversarlo. Porque de pronto, incluso en nuestras congregaciones pueden por ahí aparecer personas que nosotros un poco de pronto decimos, ¿realmente estará convertido este hermano, esta hermana, porque tiene ciertas actitudes? Y en realidad para poder llegar a eso, tenemos que ir atrás e ir a buscar o ir a meterse ahí, ¿qué es lo que realmente creemos? Porque esto es fundamental. Nosotros hablamos de conversión, hablamos de arrepentimiento y todo ese proceso. Sin embargo, a veces no entendemos bien el proceso. Convertirse es darse vuelta y volver. O sea, como incrédulo, voy directo a mi individualidad, mi personalismo, mis propias ideas y todo aquello. Convertirme a Cristo es dar media vuelta y dirigirme ahora hacia Él. Eso es conversión en términos prácticos. Por lo tanto, ese proceso puede tardar algún tiempo. El que veamos frutos de ese proceso, y eso depende de cada persona, porque un error que se comete muy a menudo es pedirle a los hermanos que están recién convertidos que ya comiencen a dar frutos. Que ya comiencen a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, diría Juan Bautista, ¿no? Y vamos un poco como Juanito también ahí con el hacha en la mano, y no es así. De pronto tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decirnos o preguntarnos, bueno, ¿y cuánto se ha tardado Dios conmigo? ¿O cuánto me estoy tardando yo con Dios? Entonces, lo que usted se esté demorando, por lo menos eso, déselo al otro también. Por lo menos ese margen de tiempo también déselo al otro. Es lo mínimo, ¿no? Es lo justo. Y hay algunos que se demoran más y otros menos. Pero recuerden eso, por favor. Tiene que haber calidad de conversión. Una buena conversión significa que se ha creído lo que debe creerse. Y para eso nuestra presentación tiene que ser buena. Presentar a Jesucristo. A eso nos referimos entonces con el mensaje del Evangelio. En términos de evangelismo es Cristo céntrico. Todo lo que usted puede ilustrar, todas sus experiencias, sus anécdotas, bienvenidas, pero que apunten a Jesucristo, porque de eso se trata. ¿Vamos bien con eso? ¿Le sirve? Sí. Bien, ¿preguntas? ¿Tienen alguna duda con eso? El querigma de la primera comunidad cristiana, hablamos de apostólica y posapostólica, en resumen era esto: Jesucristo, Hijo de Dios. Ellos hablaban de Cristo como Hijo de Dios. Hablaban de Jesucristo
Jesucristo muerto por nuestros pecados, no simplemente muerto, muerto por nuestros pecados, y eso es fundamental y es importante. Jesucristo resucitado, hasta ahí llegaron los griegos. ¿Recuerdan a Pablo, no? En el Areópago, cuando estaba predicándole a los atenienses, cuando les habló de resurrección, hasta ahí llegaron los griegos. Jesucristo ascendido junto al Padre, que eso ratifica su resurrección, y que Jesucristo además volverá, lo que en términos teológicos ustedes han escuchado por ahí como la parucía, el retorno de Jesucristo. Esos puntos que ustedes ven ahí, era la centralidad del mensaje de la primera comunidad cristiana. Eso predicaban ellos. Ustedes lean a Pedro, los mensajes de Pedro por ahí, cómo predica Pablo, y siempre van a encontrar o todo esto o parte de esto, pero algo de esto tiene que haber. Ya querigma, entre paréntesis, es predicación, es lo mismo, ¿no? Predica. Por lo tanto, si yo quiero predicar para causar efectos soteriológicos, salvíficos, tiene que estar presente esto también de alguna manera. Si no todo, por lo menos gran parte de aquello. Esto sigue siendo entonces sigue apuntando hacia lo cristocéntrico. ¿Ya? ¿Queda claro? Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo muerto por nuestros pecados, Jesucristo resucitado, Jesucristo ascendido junto al Padre y el retorno de Jesucristo. Todo eso estaba presente en las primeras predicaciones de las primeras comunidades. Nuestra fe, todo eso lo anterior entonces debe evidenciarse en ¿qué cosa? Nuestra conducta. No hay nada en realidad, no hay nada peor que ser inconsecuentes con lo que creemos. No hay nada peor que eso, que ser inconsecuentes con lo que hemos creído. Díganme una cosa, ¿cuánto le creen ustedes a Dios? ¿Existe algún parámetro? ¿Recuerdas, Elio? ¿Existe algún parámetro para medir cuánto le creo a Dios? ¿Hay alguna regla? ¿Hay alguna especie de medida para eso? ¿Cómo medimos el cuánto le creo a Dios? No es cuantificable. ¿No es cuantificable? No, es más bien cualificable. O sea, no la realidad. Mira, como quieras tomarlo, pero ¿cómo lo medimos? ¿Se puede medir en realidad? Es que una va hacia la expresión, va hacia una calidad, una adjetivo. El otro va hacia una cantidad, una numeración. El estratificarlo en una serie. Para que no se enreden tanto, ustedes solo le creen a Dios lo que le obedecen. Porque aquellos que no le obedecen a Dios es porque sencillamente no se lo creyeron. Ahí tienen un buen parámetro. Solo le creemos a Dios a aquellos que le obedecen. Eso es fuerte, es confrontacional, pero es lo que nos hace bien. Porque de hecho lo que nos hace crecer es cuando Dios nos confronta con su palabra. ¿Ya? Entonces, si quieren saber cuánto le creen a Dios, fíjense en cuánto lo obedecen. Y por ahí va la cosa. El paradigma que da forma, o el modelo que da forma a nuestra vida, entonces es la vida de Cristo. Algunos siempre hablamos de que tenemos que ser buenos cristianos y está bien, en nuestra verborología está bien hablar de ser buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenas personas, pero en el fondo, desde el punto de vista divino, teológico de Dios, lo que Él pretende no es que seamos buenos yo, sino que seamos buenos Él. Porque Dios se le metió la idea en la cabeza, ni más ni menos que formar en sus vidas, en nuestras vidas, a Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Él está formando a Cristo en nuestra vida. Y cuando hablamos de aquello, hablamos de carácter. El carácter de Cristo tiene que verse, traslucirse en mi vida. Eso es formar a Cristo en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta el trabajito de Dios? Es el trabajo. Es así que es misión. Miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:21, búsquenlo por ahí, márquenlo, subrayenlo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué les llama la atención de él? Ejemplo. ¿Por qué está en amarillo? ¿Por qué está destacado?
ustedes lo leen ahí en Pedro, está en un contexto mayor que habla del sufrimiento cristiano. Pero esta palabrita es súper importante. En el griego, en nuestra Biblia aparece como ejemplo, pero en el griego dice algo así como upogramón. Una palabra compuesta, upogramón, dejándonos upogramón para que sigamos sus pisadas. ¿Y sabe lo que significa literalmente upogramón? Significa escrito debajo. Eso dice Pedro. Porque Cristo nos dejó escrito debajo para que sigamos sus pisadas. Así dice en el griego. ¿Qué significa todo eso? En algunas localidades y en algunos puntos de la historia, ¿sabe cómo se le enseña a leer a los niños? ¿Cómo se le enseña a escribir? Copian. Y les colocan un patrón escrito y luego les colocan una hojita que se trasluce para que ellos vayan copiando. Eso dice Pedro. De eso está hablando Pedro. De hecho, a los niños hebreos les enseñaban a escribir de una manera similar, copiando patrones. Nos dejó ejemplo, nos dejó escrito debajo. A ver si así se les aclara un poquito más. Esta es la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús como nos ha sido narrada en los evangelios. Lo que Dios quiere es que yo muestre, trasluzca esa vida. Eso significa upogramón. Nos dejó ejemplo, nos dejó escrito debajo para que sigamos. Ese sigamos o sigáis es para que nosotros copiemos. Vivamos como Él vivió. Hacer lo que Él vivió. Por lo tanto, no se trata de mostrar que bueno es Manuel, Freddy, Martista y todo. No, se trata de mostrar a Jesucristo. Eso es lo que Dios ha propuesto. Que no se lo olvide. ¿Le sirve eso? Sí. Que se acuerde. Que de eso se trata. Para eso nos llamaron. Objeciones más comunes con las que ustedes se van a encontrar. Pero antes, Elizabeth, ¿sí? Elizabeth me estaba contando que ya había vivido una pequeña experiencia por ahí donde tuvo que echar mano a todos sus recursos teológicos. Así que le dije, voy a pedirte después que nos cuentes a los demás, a los que no saben. Lo que en la universidad cuesta, ¿no? Para que nos cuentes a los hermanos y se animen también los demás, porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, no tengan ninguna duda que Dios va a comenzar a usarlos. Porque todo lo que Dios nos pide es disposición. Elisa, ¿te parece si le cuentas a los hermanos? ¿Ahora? Sí, ahora. Así yo descanso. Lo que pasa es que yo tengo dos compañeras que desde que yo entré a la U, ellas siempre me hacían preguntas del Evangelio y yo le hablaba de Dios, pero solamente respondiendo lo que ellas me preguntaban. Nunca me ha gustado ser invasiva con mis compañeros de curso, prefiero que ellos van como más el testimonio que uno lleva. Y por lo mismo ellos trataban de buscar un consejo o la explicación a ciertas cosas que no entendían del Evangelio. Pasó que durante 2 años estuve haciendo eso y al día siguiente de la clase, ahora yo estoy trabajando en la universidad y una de mis compañeras también. Y tuve la oportunidad de conversar nuevamente con ella y se dio el momento de hablarle del plan de salvación de Jesucristo, de Dios, al mandar a su Hijo y bueno, fue tan bonito ver su rostro en ese momento porque sus ojitos le brillaban cuando le hablaba de Dios, cuánto le amaba y lo que había hecho con nosotros. Después de un rato ya de hablarle de Jesús, haciendo siempre énfasis en lo mismo que decía el profesor de que la salvación es lo más importante, los milagros, la sanidad, las bendiciones van después y son añadiduras o son cosas que Dios nos da, pero lo más importante, el regalo más importante es la salvación. Y ella dijo que quería ser salva.
y yo le dije que cuando ella se sintiera lista podía hacer una oración y aceptar a Cristo en su corazón como el salvador de su vida. Y si es que se atrevía a hacerlo en ese momento, y me dijo que sí. Y le hicimos, y después me dijo, es tan lindo lo que estoy sintiendo, y no lo entendía, pero estaba muy feliz, me dijo que se quería bautizar al tiro. Le dije que empezara a leer el Evangelio de Marcos, como había dicho el profe, porque no sabía qué más decirle. Y bueno, se comprometió al menos durante este año. Le dije que hiciera un compromiso de asistir a la iglesia porque yo le dije que quizás acá podían haber más personas que le enseñaran mucho. Entonces durante el año lo van a ver aquí en la iglesia también. Dios. Quiero que damos un aplauso. Bien, gracias Elizabeth por compartirnos tu experiencia. Tomen eso como... La Biblia es una palabra muy bonita para esto, dice primicias. Primicias de lo que ustedes esperan cosechar también allá. Y qué bueno que el Señor ya esté respondiéndole de esta manera. Disposición. Disposición. Nada más que disposición. Piensen en esto. Supongan ustedes que Elizabeth necesita con urgencia 200.000 pesos. Ojalá no sea tan urgente, no viene mal, pero ojalá que no sea urgente. 200.000 pesos. Y bueno, yo tengo en mi bolsillo 150.000 pesos. Pero Lilian por allá, ella tiene 210.000 pesos. ¿A quién creen ustedes que va a usar Dios para que bendiga a Elizabeth? Si es matemática, no. Las que tiene. A veces nos pasamos la vida diciendo, Señor, úsame, pero no nos preparamos. Úsame, Señor, envíame a mí, heme aquí, pero no nos preparamos, no tenemos. Y Dios quiere que tengamos para dar. Entonces hay que prepararse, de eso se trata. Bien, sigamos. Algunas objeciones, algunas nada más con las que se van a encontrar, o que son las más comunes, con las que podrían encontrarse. De pronto, nada de esto le van a responder allá y van a tener que echar mano a otro tipo de recursos. Pero estas son algunas de las comunes. No creo en la Biblia. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que comienzo a hablar y dicen, pero yo no creo en eso. ¿Qué respondemos ahí? Es que al decirnos que no creen en la Biblia, con eso como que... Eso sería todo, nos despedimos. Que si cree en Dios, va a tener que creer en la Biblia. Y si no cree en Dios, bueno, ya hay... A menos que sea musulmán. ¿Pero la ha leído alguna vez? ¿Cómo podemos dejar de creer en algo que no conocemos? Hay que conocer la Biblia. Por lo tanto, la invitación es a leerla primero. Y después, sin un problema, después si sencillamente sientes que no te sirve, si sientes que no llena tu expectativa o que no es interesante para ti, está bien. Pero por lo menos antes de negar, no creo en la Biblia, no creo en lo que diga, primero tienes que saber lo que dice. Entonces hacer la invitación por lo menos a eso. ¿Y si le dice no me interesa? Hay puntos en los que ya necesariamente no podemos seguir avanzando, pero siempre tenemos algo que responder. Profe, en Sí. el caso de, hay personas que son súper estudiosas en realidad y que simplemente por estudios creen en la Biblia, pero no así como que la descalifican. Por ejemplo, Fernando Bausa, si no me equivoco, creo que trabaja con el tema de temas políticos. Él es un tipo que conoce mucho de... Cristiano pero no teísta. Claro, que conoce la Biblia y personas así, ¿cómo tú puedes a lo mejor responder eso? Si yo la leo, pero no creo, es como un libro más, en realidad, un libro de historia. En un caso como ese tenemos que intentar de cambiar un poquito el foco, porque podemos llegar a Dios por intermedio de la Biblia, ¿correcto? Sí. Pero también podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. Y la Biblia habla de Jesucristo. Tipos como Fernando Corson, por ejemplo, él cree en Cristo. Él encuentra que Cristo es espectacular. O sea, nadie ha hablado como habló Jesucristo, según él. ¿Ya? Entonces, llegar a Dios, pero a través de Cristo. Entonces, a veces no es la Biblia, es Jesucristo.
Y que después se den cuenta de que precisamente de Jesucristo es de quien más habla la Biblia. ¿Ya? Por lo tanto, no creen en la Biblia, ni un problema. Pero yo no le vengo a hablar de Biblia, vengo a hablarle de una persona. Porque en definitiva, lo que nos salva no es ni la religión ni un libro, lo que salva es una persona. Es mi relación con esa persona. Cristocéntrico, ¿recuerdan? Volver a eso. La Biblia está llena de errores. ¿Verdad eso o no? ¿Ah, no? Sí. Bueno, después explican ustedes eso. Tarea para la casa. Pero hay gente que nos dice eso. Gente que ha estudiado un poco, que conoce el tema y nos dice, no, pero la Biblia está llena de errores. ¿Cómo voy a confiar en algo que está así? Pero realmente no lo hacen por una cuestión de que conozcan el detalle. Sencillamente lo dicen porque lo han escuchado. Bueno, nuestra respuesta ahí podría ser pasarle la Biblia y pedirle que nos muestre uno de esos errores. Y si no le puede mostrar ninguno, se lo muestra a usted. Pero después se lo explica. Porque hay errores de copistas, de glosas que tienen que ver con la transmisión de la Biblia. Ya no con su inspiración, sino que con la transmisión. Pero no son más que eso. Pero para eso hay que estar preparado. ¿Ya? Entonces, ahí tienen una manera por lo menos de poder seguir la conversación. Otros dicen que un Dios de amor no castigará a sus hijos eternamente. Estos son los universalistas, ¿no? No, si Dios es amor, Dios es bueno, por lo tanto, al final los va a perdonar a todos, se acabó. ¿Qué le decimos a esa gente? Que Dios no solo es amor, que Dios no solo es misericordia, que Dios también es justo. Y que por causa de esa justicia, Él va a tener que condenar el pecado no resuelto. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Todos aquellos que aceptan a Jesucristo, en el fondo están aceptando, voy a usar una terminología más moderna, el certificado, ¿no?, de condonación de deuda. Que ha sido perdonado. Y todos aquellos que no aceptan a Jesucristo nunca han recibido un certificado, por lo tanto su deuda de pecado queda pendiente. La cruz no cubre esos pecados. No puede, porque ellos no lo aceptan. Por lo tanto, si Dios es justo, va a tener que condenar y castigar ese pecado que quedó impenitente. Entonces, a veces hablamos del amor de Dios, que está bien, porque Dios es amor. Pero no debemos ser desequilibrados en nuestra enseñanza. Así como Dios es amor, es justo, es santo. Por lo tanto, todos aquellos aspectos o atributos del carácter de Dios tienen que ser enseñados también. ¿Cuál es la diferencia entre católicos y evangélicos? Hay gente que pregunta eso. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y La imagen. qué cosa? La imagen. Todo. No son cuatro. También el hecho de ir al curita para que no esté los pecados. La Biblia de los católicos tiene libros que la Biblia nosotros no libros. Los autores canónicos. Pero piensen en esto. Todo lo que han dicho está correcto, ¿sí? Obvio que tenemos diferencias, pero ¿vamos a entrar en eso nosotros? Es peligrosa esa pregunta, porque me desvía del tema. Y termino hablando de la Iglesia Católica o de las diferencias entre ellos y nosotros. Y eso me quita. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? En el fondo debo explicar sin descalificar y continuar con lo que yo vengo a presentar. Sí tenemos algunas diferencias que son culticas, que son ritualistas y básicamente eso, pero tenemos la misma Biblia, no tenemos para qué entrar en detalles de libros deuterocanónicos y apócrifos y todo lo demás, para nada, porque la gente no, una que no lo van a entender, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer es a presentar a Jesucristo, ¿sí, hermanas? Lo que usted decía es súper importante eso de sin descalificar, porque yo he escuchado predicaciones incluso al aire libre donde descalifican a la Virgen María, descalifican los santos, y eso no corresponde tampoco, no da una buena imagen de nosotros como hermanos, como predicadores del amor. Exactamente, entonces yo he escuchado eso de descalificar las creencias de las personas. Entonces, en vez de uno a lo mejor entrar en la conversación, se cierra la puerta y hace que la persona se enoje. Muy bien, hermana, gracias por ese aporte. Tengan por seguro que si ustedes
aunque sea muy levemente, descalifican algo de las creencias de una persona, esa persona se va a cerrar herméticamente. Nuestra intención no vamos o no van a descalificar nada ya. Ustedes van a presentar a Jesucristo. Van a presentar una persona distinta, una realidad distinta, sin descalificar nada. Y estamos hablando de catolicismo, porque se van a enfrentar a lo mejor a muchas supersticiones y creencias muy extrañas, lo que llamamos sincretismo, ¿no? En teología, esta mezcla de ideas y de religiosidades, y que generalmente la Iglesia Católica es la iglesia donde más se da, pero la Iglesia Evangélica también. Ya, entonces, explicar, pero sin descalificar, sin atacar, sin menospreciar, sin rebajar. No entrar en temas de que los curas, que aquí, que allá, no, porque nosotros también tenemos tachuelas en los ojos. Hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Les sirve eso? Sí. Sí. Si Dios es bueno, esta es la peor de todas. Eso. Sí. Porque Bueno, porque no es es el mal. porque Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Sea honesto, sean honestos con ustedes mismos, seamos honestos entre nosotros. ¿No es esa una pregunta que hasta nosotros nos causa Exacto. problemas? Yo por eso no me he convertido todavía, nadie me ha respondido eso. Hay un libro, que seguramente lo conocen, del doctor James Stop, psicólogo estadounidense, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es muy buen libro, si pueden verlo, leanlo, pero no lo responde todo. De hecho es así un libro gruesecito, por lo menos así que tengo yo, que compré cuando recién salió. Y uno busca y encuentra un montón de cosas interesantes. Y al final termina diciéndole para esta pregunta no es. Y para eso lo compré. Pero arriesguémonos. porque Dios nos ¿Cómo dio responderíamos libertad. eso? ¿Sí? Porque Dios nos dio libertad. Porque Dios nos dio libertad. De- Pero eso habría que libre, explicarlo, ¿no? como libre albedrío, o sea, las personas, el mal no es Dios, porque las cosas lo hacemos nosotros porque somos pecadores. ¿Ya? Sí. La abundancia de Dios no permite el mal, sí la ausencia de Dios. Eso sería la ausencia de Dios en el mal. Yo una vez, de hecho lo he comentado varias veces, vi un video que es verídico, que habla de Albert Einstein, le habla un profesor, que le empezó a descalificar si es que existía o no existía Dios. Y él le dio varios ejemplos acerca de física. Le preguntó del frío, de la oscuridad. Y el profesor le dijo, sí, el frío existe, la oscuridad también. Le dijo, no se pueden medir físicamente. Son palabras que se dan para la ausencia de calor y para la ausencia de luz. Y por ende, si hay mal, no es porque no exista Dios. Si hay mal es porque Dios está ausente en ese lugar. Ya. Es interesante eso, ¿eh? Yo creo que también pasa por las personas no creen en Dios cuando tienen que obedecerle, pero cuando pasan cosas malas tienden a culpar por qué Dios no está ahí. Pero también, por ejemplo, a mí la otra vez me tocaba conversar con una persona que la típica pregunta que te hacen, ¿por qué los niños se mueren de hambre en África si Dios existe? Entonces, también uno ve, claro, pero allá hay un gobierno, hay personas, hay personas que están a cargo, porque Dios tiene que ser culpable de las decisiones que toma el hombre si el hombre no le ha consultado a Dios. Si el hombre le consulta a Dios, Dios hace cargo, pero si el hombre no le consulta a Dios, por ejemplo, gobernantes, presidentes, políticos, si no le consultan a Dios y está en la autonomía de ellos, ¿por qué Dios tiene que hacerse cargo de eso? Tenemos que ver el esquema que usted nos hizo de las dos flechas. El plan de Dios es amor, paz y gozo. O sea, ahí está ausente el mal de eso. Sin embargo, la decisión como decía Lili, del hombre es otra cosa. Y también ahí está la ausencia de Dios, entonces como que todo igual se relaciona. No es Dios el que causa el mal, es el ser humano. Eso resume todo lo que han dicho más o menos ustedes. ¿Ya? Y luego habría que explicar, como muy bien dijo la hermana, la libertad que Dios otorgó al hombre. En el plan original de Dios nunca estuvo contemplado el mal tal como nosotros lo entendemos o lo conocemos. No estaba contemplado. Comienza a aparecer cuando eso. Cuando el hombre pecó. Lo que teológicamente se llama la caída, ¿no? Cuando el hombre cayó en pecado.
cuál fue la primera manifestación de ese mal? La desobediencia. Ya desobedece y eso trae como consecuencia el mal. ¿Cuál es la primera manifestación de ese mal? Independiente de que Dios castigó inmediatamente, colocó tensión ahí entre hasta la naturaleza y el hombre. La pureza que había en ellos desapareció. Ya, el hombre perdió inocencia, el hombre perdió comunión con Dios, el hombre perdió santidad en el sentido de cercanía con Dios, de comunión con Dios. Pero fíjense que la primera expresión desde el punto de vista antropológico, seres humanos, la primera expresión de maldad, en realidad la recibe la mujer. No, multiplicaré, dice, tus dolores habría que leerlo en hebreo un poquito distinto. Pero no nos vamos a meter en eso. No, lo que pasa es que la primera expresión, digamos, de la maldad que comienza a asomarse después de la caída tiene que ver con dominio, con el deseo del ser humano de someter a los otros seres humanos. Y eso se da inmediatamente con la primera mujer. Fuerte, eso no lo evangelicen, no evangelicen con eso, pero se metan en esa agua, pero sí explicar la libertad que Dios otorgó al hombre. La Biblia nos dice en una historia bien bonita que nos lo pinta, ¿no es cierto? Un jardín del Edén y todo lo demás, está bien bonito eso, y se nos habla de que Dios primero puso al hombre en un huerto especial, en un lugar especial. Fíjense en esto. Y Dios al hombre lo hace libre. Le entrega ciertas herramientas, ¿cierto? Desde el punto de vista de que tenía que hacerse cargo del resto de la creación. Todos conocen el relato, no vamos a entrar en eso. Pero le da libertad. Y la única forma de que la libertad sea libertad es que haya necesariamente la posibilidad de la elección. No existe libertad sin la posibilidad de elección. Y por eso ahí viene entonces ese texto que aparece ahí, esos textos que hablan de cierto arbolito, ¿cierto? Donde no comerás de este. Ahí está la elección. Ahí está simbolizada la elección que se le da al hombre. Y el hombre elige independizarse de Dios, elige desobedecer. Yo tengo una pregunta, que de hecho yo siempre me la he hecho. Yo entiendo el tema de libertad y todo, pero, por ejemplo, ¿por qué es como lo mismo que eso? ¿Por qué se permiten, por ejemplo, violaciones a niños inocentes? No sé, eso nunca... Y eso me lo han preguntado también. La gente del mundo siempre lo pregunta. ¿Por qué tienen que sufrir esos niños? Que son niños, o sea, son inocentes. Primero tendría que responderte que no hay sangre inocente. Primero. Los niños no. Segundo, no hablo de comisión de pecado, pero en realidad inocencia ya no hay. Pero tenemos que, es muy delicado, esto es muy delicado, tengan cuidado con esto, porque tiene que ver con, por un lado, libertad del ser humano y por otro lado, soberanía de Dios. La línea que diferencia eso, donde empieza la una y termina la otra, es absolutamente imposible para nuestro sentido detectarlo. No podemos detectarlo. Pero creemos en que Dios es soberano. Y siempre hablamos y hasta aplaudimos cuando se nos dice Dios siempre está en control. Y de pronto es medio peligroso eso, porque le estamos entregando la responsabilidad también de todo. Como la hermana dice, ¿por qué se permite? Y a lo mejor no estará un poco equivocada nuestra terminología. ¿Por qué permitirse? Si es un acto soberano de la libertad del hombre. Un pedófilo en algún momento eligió cometer un acto deshonesto con un pequeño, lo eligió él. Y nosotros tendemos a decir, ¿por qué lo permitió Dios? Cuando en realidad hizo uso y abuso de su libertad, fue una persona enferma. Y ahora enferma en un sentido medio peyorativo, en realidad, permítanme. ¿Se entiende? Entonces no es que Dios permita. De pronto pensamos que como Dios es omnisciente y lo sabe todo, entonces Dios sabía que esto iba a suceder, ¿por qué no lo frenó? ¿Por qué no hizo algo al respecto? Es que ahí entendemos muy mal la omnisciencia de Dios. Porque la omnisciencia de Dios no es causativa. Pensamos que como lo sabe, lo puede dejar sin efecto. Y no es así. No es así. Cuando hablamos de omnisciencia de Dios, hablamos de preconocimiento. Quiere decir que Dios conoció antes
Pero entendamos esto, Dios no va a transgredir jamás lo que Él ya dio. Y Él ya dio libertad. Por lo tanto, ahora mírenlo desde su punto de vista personal. Ustedes eligen. Nosotros elegimos cada día, en el fondo cada día tenemos que elegir de nuevo a Cristo. Elegir de nuevo la obediencia. Elegir de nuevo la santidad, la pureza, la inocencia. Cada día tenemos que elegir aquello. Y no solo elegirlo intelectualmente, sino que hacer algo referente a esa elección. ¿Sí, Lilian? ¿Me iba a decir algo? Bueno, me puedo ir muy para otro lado la pregunta, pero es que es una inquietud que yo tengo en el fondo. Si en el comienzo los primeros hombres que Dios creó estaban puros todos y ellos decidieron, ¿cierto? Eligieron apartarse de Dios, desobedecer a Dios. Nosotros vivimos con la confianza de que Jesús es el que nos reconcilia con Dios, ¿cierto? Y que va a llegar un momento en que todo esto va a acabar, vamos a estar con Dios, no sé, en la plenitud acá en la tierra o donde sea, que nosotros vamos a estar con Dios. Yo, no sé, la cabeza que puede decir el otro día, pero ¿quién dice en el fondo que en ese minuto no volvería a ocurrir la misma maldad? O sea, ¿por qué si antes ocurrió ahora? Claro, a pesar de que somos redimidos, no volvería, el pecado sería realmente abolido. No sé si me explico. Lo único que puede asegurarte eso es la palabra de Dios. Y ahí entramos a un terreno en el que es personal. ¿Cuánto confías en la palabra de Dios? ¿Te parece que Dios es lo suficientemente íntegro como para confiar en Él? ¿Nos parece que es íntegro Dios? Entonces confiamos en Él. Y Él dice que ya no más. Eso es fe. Es creerle a Dios y confiar. Sí, podemos pelar cables, como tú dices, todos nos mandamos a hacer cables. Nos ponemos filósofos de repente, pero tenemos que siempre volver de todos esos viajes medio cósmicos que hacemos interplanetarios en el mundo del pensamiento también, volver a la Escritura y volver a confiar siempre en Dios, porque Dios ha dado muestras suficientes de integridad para que confiemos en Él. Y si Dios dice que esto tiene un límite, es porque lo tiene. Lo demás es confianza, confiar. Es que si Dios lo dijo, así será. Aunque tarde, pero así será. ¿Ya? Entonces ahí tienen algo, ojalá no se metan, ya saben, ya se dieron cuenta que no es terreno para meterse, esto es cuestión de teología, ¿ya? Y esto es evangelismo, por lo tanto hasta ahí llegamos. ¿Ya? Es el hombre, porque la verdad es esa, es el hombre el que hace lo negativo, es el hombre el que provoca guerras, es el hombre el que provoca dolor, es el hombre el que causa todo aquello. Generalmente la gente se lo está achacando a Dios, pero es el hombre. ¿Sí, hermano? Sobre esa misma pregunta, ¿por qué, ¿cierto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Alguna vez nosotros indirectamente abrimos la puerta para que la gente, ¿cierto?, se meta en ese terreno y decimos, si la voluntad de Dios, ni una paja se mueve. Dios tiene el control de todo. Dios está observando todo, Dios está mirando todo. Entonces, de manera inmediata, saltan al tiro con las preguntas, ¿cierto?, que aquí se han hecho. Bueno, si Dios tiene el control de todo, si Dios lo mira todo, si nada se mueve sin su voluntad, ¿por qué esto? Alguna vez nosotros inconscientemente hablamos de esa manera. Y le hacemos un flaco favor a Dios en realidad cuando lo hacemos, porque no colocamos los límites. Hay límites. Dios es todopoderoso, el pantocrator dicen en la Biblia, todopoderoso, pero eso no quiere decir que lo haga todo. Hay cosas que las hacemos nosotros. Así es. Y eso me parece que nuestra conciencia nos dice que es así. Hay cuestiones que hicimos nosotros. No tiene nada que ver Dios aquí. Ya, por lo tanto, lo mismo ocurre para eso. Lo demás, déjenselo después de convertido, que se meta a una institución teológica, aprender, y ahí le van a explicar cómo. Pero mientras sea solo evangelismo, ahí llegará. ¿Ya? Porque lo demás ya es confundirlo. ¿Qué más? Conozco a un evangélico que golpea a su esposa o algo por el estilo. No es cristiano. Desde hace unos 15 años que esta es una de las preguntas más frecuentes que se le están haciendo precisamente a un cristiano que trata de, o en su oficina o en su trabajo, oye, pero yo conozco. Que le habla una cosa y es otra. ¿Qué hacemos con eso? Le decimos que ese hombre no conoció nunca a Cristo. Hay de todo. Exactamente eso es lo que no hay que decir.
hay de todo en la viña del Señor. Porque eso es lo que respondemos, que generalmente eso no viene al tiro. Es que hay de todo en la viña. De partida eso, claro, es más o menos entendible, incluso por la gente inconversa, pero ese es el lenguaje nuestro. Ese escamoteo interno. Se lo entendemos nosotros. ¿Ya? Entonces, esa persona tendrá que dar cuentas a Dios por su conducta. Además, esa conducta demuestra que en realidad no es un seguidor genuino de Jesucristo, porque Jesucristo jamás habría hecho algo así. Yo creo que dentro de todo, cuando las personas hacen preguntas así, lo mejor es ser igual uno sincero con lo que uno conoce en cuanto a lo que es religión, porque en el fondo el Evangelio también es una religión, como el catolicismo y todas las demás religiones. Pero en el fondo, si uno se pone a dar como buscándole como la parte buena del asunto, en el fondo uno, igual el Señor igual se empieza a alejar de la conversación, porque en el fondo al Señor le gusta que uno hable con verdad. Y si uno le explica a la persona, no sé, pues dentro de la iglesia, también hay personas que nunca han conocido a Dios, que están por tradición, por religiosidad, y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que usted o que yo realmente lo pueda conocer, y yo creo que esa es como la salida para poder... Todos los grupos sociales hay gente que acata fielmente las reglas, pero siempre hay algunos desordenados. Siempre. Y obviamente también se da en ese dato. No negamos el hecho, pero lo dejamos bien planteado que esa persona lo más probable es que no ha conocido a Cristo todavía. ¿Ya? Porque no ha habido un cambio de conducta, no ha habido un cambio. Y ser cristiano es cambio de conducta. Una cosa es ser salvo, pero ser cristiano es distinto. La hermana habló de religión. Y les preguntan entonces, ¿cuál es su religión? ¿Qué van a decir ustedes? Yo soy evangélica. ¿Ya? ¿Qué más? No es una religión, es un estilo de vida. ¿Qué respondemos entonces? Es que yo creo que tampoco no hay que negar la religión de la que uno va, pero tampoco hay que ocultar las cosas que hay. Es que si nos hacen esa pregunta, debemos aprovechar las preguntas. Algunas van a ser muy incómodas, puede que quizás qué cosas le van a salir allá. De hecho, anótenlas, porque sirve para las próximas estadísticas. Muy incómodas algunas, pero aprovechemos las preguntas para respondemos esto y volvemos a lo que nosotros vamos. Punto uno, siempre. Cualquier pregunta, cualquier desvío que la persona quiera o no quiera, pero que lo haga, nosotros tomamos, le explicamos con mucha amabilidad, pero volvemos a lo que nosotros llevamos, que es presentar a Jesucristo. Ahora, en cuanto a esto de la religión, aprovechamos la pregunta y le decimos de inmediato, mi religión es Cristo, ni siquiera el cristianismo, es Cristo. Y le podemos explicar incluso aquello. Usted le va a decir, fíjate que la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Como cuando usted agarra dos corditas y le hace un nudo, usted las unió, las reunió, las ligó de nuevo, religar, reunir, volver a unir. Por lo tanto, mi religión es Cristo porque a mí el único que me volvió a unir con el Padre es Él. Esa es mi religión. No es un cuerpo de dogmas, no es un cuerpo de doctrinas, ni de preceptos, ni de leyes. Mi religión es una persona, porque una persona fue la única que me pudo volver a unir a mí con el Padre, con Dios, y se llama Cristo. Entonces usted también puede volver a reunir. Y vuelven al tema. Usan la pregunta y vuelven al tema. ¿Le sirve? Sí. Pero, profe, bueno, de hecho a mí me pasó una situación así en especial y luego me preguntaron, me dijeron, entonces ahí tengo que ser evangélico. No está bien si no negamos que somos evangélicos, Claro. todos somos evangélicos. Pero estoy hablando de que aprovechemos la pregunta. En el caso de que estemos evangelizando, la aprovechamos Para y decirle que hablamos de seguimos a Cristo. Cristo. Porque Para seguir hablando de Es la que vida. esa es la idea, ese es el punto en especial, por la idea de ser cristocéntrico, en todo momento y la circunstancia, y lo otro obviamente se va a dar por naturaleza del Espíritu Santo, ¿no? Correcto. En todo caso, lo que le estoy explicando de religión, eso es lo correcto. Porque nuestra religión en realidad no es un cuerpo doctrinal, ni muchas cosas. Cuando tenemos la Biblia, donde hay un montón de preceptos, está bien. Pero en realidad, lo que nosotros nos unió con Dios no es ni la Biblia,
ni las leyes hay escritas. Lo que nos unió fue Jesucristo con su muerte expiatoria. Por lo tanto, esa es mi religión. Desde el punto de vista práctico o de lo que es semántico de la palabra, religar, volver a unir. En realidad esa es la realidad. El que nos ha reunido con el Padre es Cristo. Por lo tanto, mi religión es Cristo, es una persona. Así que no estamos cambiando nada. En realidad esa es la verdad. ¿Sí? Bueno, a mí mis compañeros en la U igual me hicieron esa pregunta una vez. Me dijeron, pero entonces, cuando recién algunos lo acepté por Facebook en el primer año, entonces veían lo que yo publicaba, pero alguno me dijo, ¿qué religión tenés tú? Le dije, para la gente que quizás ignora un poco de Dios o que quizás no ha decidido seguirlo de una manera fiel, para la gente común y corriente soy evangélico. Ahora, si me pregunta a mí cuál es mi creencia, o sea, para mí no es religión. Pienso que por la religiosidad Dios dejó quizás entre comillas a un remanente de lado y tuvo que enviar a Jesús por religiosidad, por seguir costumbres, pero para mí es un estilo de vida, para mí es seguir a Cristo. Pero si tú eres cristiano eres igual que los católicos, es que esa es la diferencia, porque mi camino quizás no es el mismo que un católico para llegar a Cristo. Correcto, se da cuenta que de pronto no detenerse tanto ni siquiera en las diferencias, sino que volver al tema, no sé, aquí lo importante es Jesucristo. La Biblia dice, no hay otro camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie va al Padre si no es por mí. Y eso hay que tratar de explicar. ¿Tenía razón Cristo? ¿Estaba alardeando Cristo? ¿Por qué dijo eso? Y ahí vamos a dónde? A la muerte de Jesús. Porque eso es lo que lo hace diferente de todos los demás. Es su muerte y su resurrección. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Yo tengo, mire. Es con respecto a lo que pasa es que en un momento me tocó también hablar con los solo Jesús. ¿Ya? Y obviamente ahí calza, o sea, todo lo que nosotros conocemos es parte de lo que debería ser, pero luego obviamente ellos no creen en el Padre, en el Espíritu Santo, solo en Jesús. Pero no es que no crean en el Padre ni en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que ellos creen en una sola persona y Dios es una especie de modalismo, ¿no? Manifestado que se manifiesta como tres fuerzas, algo así, pero es que no lo aceptan como tres, como trino, que es la creencia común de los evangélicos más conservadores. En ese caso, profe. Pero en eso no tienen problema ellos. No se hacen ningún problema, ¿ya? Y para nosotros tampoco ellos no deberían tener problema. Aquí hay doctrinas fundamentales. Apliquen esto, si es que les sirve. En las cosas fundamentales, unidad. En las cosas no fundamentales, libertad. Pero en todas las cosas, amor. ¿Qué nos une con los solo Jesús? ¿Qué más quieren? Tienen todo. Profe. En el Padre, también el Espíritu Santo, los tres son uno, dice la Biblia. Miren, la Trinidad es un misterio. Es un misterio. Alguien dijo algo muy simpático, no tan simpático en realidad. Alguien dijo por ahí que siendo la Trinidad de esa magnitud de misterio, pero que el que no la crea se perderá. Y aquel que trate de entenderla va a perder la cabeza. No se puede entender. De hecho, hay textos en la Biblia que apoyan la Trinidad y son textos que nunca aparecen en los manuscritos más antiguos, así que yo no sé de dónde nos vamos a agarrar después. Claro, los testigos, incluso ellos lo saben. Cuando van a por eso, aquí dice, este no está, no existe en la Biblia antigua. Y tienen razón. Entonces, como no lo sabemos, a veces nos defendemos con tres sobre los que dan testimonio y el agua. Y no existe ese texto. No existen los manuscritos más antiguos. Entonces, ya con eso el testigo que sabe algo de griego nos mata. O sea, hay otros textos para defender la Trinidad, no hay problema. ¿Ya? Pero creemos en eso porque creemos que la Biblia lo enseña. Pero por favor, todavía no lo entendemos. Esa es la verdad. Porque es un misterio. ¿De qué forma son tres en uno? No lo entendemos. De ahí se buscan algunas analogías, ¿cierto? El agua en sus tres estados y el huevo. Sí, como analogías también, pero eso no logra explicar la Trinidad. ¿Ya? Además, quedémonos con lo que dice la Escritura. Los misterios pertenecen al Señor nuestro Dios. Dejémoslo ahí. Algún día lo explicará si es que quiere explicarlo. ¿Ya? Pero son misterios de Él. Ahora, ¿qué es para nosotros lo revelado? Eso sí. ¿Me habían levantado? Sí, es que
A mí me tocó una vez conversar con un compañero que leía harto. De hecho, le dicen el libre en la U porque él es libre. De hecho, tiene sus propias como ideologías, es súper inteligente, cree en esto de las auras, como en la energía y muchas cosas más. O sea, era súper complicado para mí entrar en el tema con él. Y un día me dijo, porque él sabía que yo era cristiana y justo en la universidad el año que pasó hubo un mover grande de evangelismo, o sea, varios compañeros que se aceptaron a Cristo, hubo un mover especial que el Señor estuvo haciendo. Entonces él se me acercó y me dijo, Ale, ¿te gustaría meditar conmigo un día? Y yo le dije, chuta, ¿sabes que yo no medito? Explícame meditar. Yo no medito, pero sí sé orar, le dije, sí me gusta orar y puede ser parecido, le dije yo, en volar podemos hacerlo. Y me dijo, ya, hoy día me dijo así, fíjate. Y yo le dije, ya, y fue con una amiga, que también era como amiga mía de la... Fue a mi casa, y yo sabía que iban a llegar a tal hora. Yo antes de que ellos llegaran, oré por mi pieza, hice como mi propia oración. Empecé a ungir el lugar y todo. Había que prepararse. Claro, que resulta que él llegó y empezó a contarme sus cosas y yo a través de la palabra, yo no sé cómo el Señor igual me empezó a usar. Empezamos a conversar y de repente yo lo veo que estaba, como decía la Elisa, con sus ojos brillantes así y atentos. Que yo le estaba hablando de Jesucristo y quién era, aunque realmente, porque él me decía que Jesús era solamente un hombre, yo le decía que no, que Jesús era todopoderoso, y él me hablaba de la energía, yo le decía, no, Jesús es mucho más que una energía, porque si tú me hablas de energía, para mí la energía puede ser un rato, está y no está, o está de repente, Dios está en todo lugar y está siempre con nosotros. Y en el fondo él aceptó a Cristo, y se puso a llorar después al otro día, porque justo se nos hizo tarde, pasaba las 3 de la mañana. Hablando y todo eso, llorando, y al otro día se levanta y me dice, oye Ale, como que me siento con poder, me dijo así. Me siento con poder. Y después me miraba al espejo y me decía, como que hasta el pelo lo tengo más brillante. Pero siempre, por lo general, ahora en este tiempo, es lo que a mí me ha tocado mucho conversar con compañeros. No sé si será donde yo estoy en la Facultad de Arte, son todos como súper espirituales, son todos especiales, todos creen en energía, son todos así. No, hasta ese tiempo me ha tocado. Y de verdad, para eso, igual yo siento que tenía compañeros que igual me decían, pero se contradecían en algunas cosas. Y yo siento que en esa parte igual de repente hace falta como preparación, porque hoy en día ya no son los términos como por qué golpea a su esposa, ya no es tanto eso, va mucho más allá. Los jóvenes están como súper aguja en todo, sí, es como eso. ¿Recuerdan que en algún momento dijimos que se predica mucho por ahí, se echa de menos la iglesia primitiva, y dijimos no se puede? Porque la iglesia del siglo I no puede atender las necesidades del siglo XXI. Para nada. Entiendo que nos referimos a veces a lo espiritual, que podría ser ese, pero es cuestión de que usted se ponga a orar y que ponga a leer la Biblia y que se ponga a buscar a Dios. Y el Dios de ellos va a ser el mismo suyo. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en nuestra búsqueda, en nuestra calidad de entrega a Dios. Bien, ¿le sirve eso? Algo. Las iglesias están llenas de hipócritas. Amén, diría alguien. ¿Qué podemos contestar a eso? Bueno, ¿Cómo lo es la hipocresía? sí, no podemos negar que hay gente que de pronto vive doble vida y ese tipo de cosas, pero el dinero bueno no se desecha por causa del falso. No podemos atribuir por causa de algunos. Es como si nosotros dijéramos que por culpa de algunos sacerdotes católicos que han caído en actitudes negativas, toda la iglesia católica es mala. No podemos hacer esa cosa, para nada.
Lo mismo debemos pedir entonces para nuestra iglesia. Nosotros no vamos a presentar a los hermanos ni a hablar de la iglesia, nosotros vamos a presentar a Jesucristo. Por lo tanto, respondemos y volvemos a lo que estamos hablando. De eso se trata. ¿Está bien?